Buenas noches, señor Pedro Calixto. Nosotros vamos a ser sus entrevistadores. Mi nombre es Franco Piñé y el nombre de mi compañero es Oscar Chulao. Y la primera pregunta que le vamos a hacer va a ser, ¿cómo eran los sistemas de abastecimiento de agua en su pueblo? Bien. A ver, mira, yo para ese año vivía en Villa El Salvador, ¿ya? El abastecimiento de agua, bueno, era un abastecimiento por horas. Teníamos alcantarillado y desagüe, pero el abastecimiento de agua solo era por horas. Venía en las mañanas y lo que teníamos que hacer era conservar el agua en unas pozas, ¿ya? Solamente venía en las mañanas, creo que era de 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, ¿no? Y teníamos que conservar el agua en pozas y a veces venía o 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, en definitiva, el consumo de agua no era de un consumo directo a través del alcantarillado, sino consumos dentro de a través de una poza, ¿no? Pozas de agua, ¿no? Muy bien. Bueno, siguiendo con las preguntas. En su opinión, ¿qué tan bien considera que el Estado lidió con esta pandemia? Mira, lo bueno bueno, en todo caso, rescatar un poco lo positivo, ¿no? Con relación al tema del cólera, ya era una epidemia que se había vivido hace algún tiempo, ¿no? Y en todo caso, eso hizo que, entiendo yo, que el gobierno tenía cierta experiencia de lo que había pasado en otros países, ¿no? Ya había algo de experiencia, o se sabía por lo menos cómo enfrentar esta situación, ¿no? Creo que eso le sirvió mucho al gobierno para poder afrontar, pero a pesar de eso igual, no fue un tema menor, ¿no? Fue un tema que fueron los 3 primeros años, creo que el 91, 92 hasta el 93 hubo bastantes contagiados. Creo que la letalidad sí fue muy poca comparando ahorita ya con el tema del COVID, pero de todas maneras creo que le sirvió al gobierno algunas experiencias que ya se habían vivido en otros países, cómo combatir esta situación, ¿no? Muy bien. Siguiendo, ¿cómo afectó su situación económica al momento de afrontar la pandemia? Yo todavía estaba muy chiquillo, ¿ya? Yo tendría 17 años, por ahí más o menos, ¿no? Cuando empezó este tema, ¿no? Casi terminando, casi terminando el colegio. Pero en definitiva, la situación económica en el Perú afectó tremendamente, dado que producto de esta epidemia, muchos países que exportaban productos del Perú tuvieron que bloquear esta importación, perdón, porque se temía que el cólera también se transmita el virus a través de las importaciones y los productos, ¿no? O sea, el cólera de alguna manera se transmitía a través de los alimentos, es lo que se comentaba, ¿no? Entonces afectó tremendamente el tema económico. Directamente en la familia, tal vez no mucho, no estábamos muy relacionados con ese sector de repente alimenticio, ¿no? Mi papá contador, mi papá tenía todavía el negocio, el estudio contable, y creo que la afectación no fue significativa, por lo menos, o por lo menos es lo que yo recuerdo, ¿no? Perfecto, señor Pedro. Buenas noches. Continuaremos con las 2 últimas preguntas de la entrevista. ¿Qué tanto cree usted que las prácticas higiénicas afectaron en el desarrollo de la epidemia? ¿Por qué? En definitiva, las prácticas higiénicas fueron las que de alguna manera combatieron este tema del cólera. O sea, en todo caso, el aprendizaje de eso, porque al comienzo, por lo menos cuando empezó todo este tema, muchos de nosotros no tenía
esas prácticas de, en todo caso, hervir el agua antes de tomarla, o por lo menos en las zonas donde yo vivía, ¿no? De repente hasta consumías el agua directamente, el caño, en la manguera que podría haber estado saliendo el agua, ¿no? Entonces, eso obviamente hacía también que esta epidemia vaya un poco expandiéndose, ¿no? Entonces, el aprendizaje mismo que ya se empezó a dar durante el desarrollo de la pandemia hizo que, en todo caso, se pueda controlar, ¿no? Pero para eso pues hubieron mucha campaña publicitaria, no solamente los medios de comunicación, sino los gobiernos locales, regionales, nacionales e incluso los internacionales empezaron pues a brindar mucha información sobre cómo es que a partir de ese momento debiéramos nosotros tener mucho más control higiénico sobre los alimentos, sobre el lavado de manos, incluso había un momento en no consumir alimentos crudos, ¿no? Como por ejemplo los pescados, el ceviche, que eran los medios por donde se transmitían, ¿no? Entonces había una situación un poco más compleja. Entonces los controles higiénicos cambiaron de alguna u otra manera. Ya la gente se empezó a adecuar y a controlar mejor de lo que antes hacía, ¿no? Correcto. Y por último, tenemos la pregunta de ¿qué tan eficiente consideras que eran los sistemas de salud? ¿Por qué? Sí, no, en definitiva, los sistemas o el sistema de salud en el Perú es muy deficiente, ¿no? Es muy deficiente y como lecciones aprendidas, incluso ahora con el COVID, no fueron manejados y ni siquiera fue mejorado desde lo que se dio en ese momento, ¿no? Si hablando propiamente del cólera, el año 91, los sistemas de salud también colapsaron, a pesar de que hubieron alrededor de 300 o 400 mil contagiados, no tantos como lo que se ha tenido ahora con el tema del COVID, igual hubieron muchos sistemas que colapsaron, gracias a Dios que también los gobiernos, como te comentaba, los gobiernos internacionales también brindaron mucha ayuda al Perú para poder, en todo caso, hacer frente al tema del COVID. Entonces, no fueron muy eficientes en los sistemas de salud en ese momento, colapsaron en muchas provincias, incluso Chimbote, creo que esto apareció por el norte, pero hubieron muchos hospitales que habían colapsado. El sistema de salud no estaba preparado para controlar una epidemia, mucho menos una pandemia como la que estamos pasando ahora, ¿no? Entonces, pero felizmente hubieron mucho apoyo internacional para poder combatir el tema de la epidemia y de alguna manera empezaron también a aprender de cómo es que debiéramos tratar este tema, ¿no? Empezaron a abrir carpas para poder atender los temas del cólera. En ese momento empezaron a atender gratuitamente a los pacientes del cólera. Entonces era una situación que en verdad el Perú no se lo esperaba, el sistema de salud no estaba preparado para controlar una epidemia como la que pasó con el cólera, ¿no? Eso. Listo. Bueno, pues perfecto, ha parecido muy interesante lo que nos ha comentado acerca del cólera y ha sido un placer tenerlo acá. Gracias, Oscar. Gracias, Fabián.